Buenos días, bienvenidos a Entrevista Venevisión. Soy Ibrahim López Piñero y en este espacio vamos a analizar temas de interés nacional e internacional. Hoy vamos a conversar sobre un tema que nos toca a todos y es la salud mental. Para eso nos acompaña en estudio el profesor Dani Socorro, director de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica Andrés Bello y coordinador de Psicodata. Bienvenido, profesor. Muchas gracias, de verdad que es un placer siempre poder estar en estos lugares. La salud mental es un tema que en los últimos años ha venido cobrando mayor relevancia. Sin embargo, aquí en nuestro país todavía pareciera que es un tabú decir que se va al psicólogo o acudir a estas citas. ¿Por qué ocurre esto? Sí, bueno, de verdad que es un tema que es crucial. Ahora, antes y para adelante. Sí, es fundamental porque hace referencia a él cómo vivimos nosotros. Y además eso, para poderme yo levantar, para poderme ir a trabajar, para yo poder concentrarme en lo que estoy haciendo y acostarme satisfecho en la vida, yo tengo que tener salud mental. Pero pareciera que, bueno, que todas estas cosas que son eso, de mi bienestar, de mi propia vida, es un tema como muy personal, muy privado. Y entonces, bueno, y eso hace que, bueno, que yo solamente lo vivo en mi propio mundo. Si a eso se suma que si hay algunas limitaciones en nuestra salud mental, si yo tengo eso, un niveles altos de ansiedad, si hay un miedo que a veces que me bloquea, si incluso si yo llego a padecer eso, todo lo que es el tema de depresión, trastorno bipolar y algunos tipos de enfermedades, por supuesto eso hace que sea como muy personal, muy privado. Y eso, bueno, limita mucho, porque, bueno, uno de los tabúes que siempre tenemos es que al psicólogo y al psiquiatra solamente van los que están locos, coloquialmente hablando, ¿no? Cosa que es un error, porque al final, así como yo voy al médico para poder atender mis situaciones físicas, todo el tema de mi fisiología, bueno, voy al médico. Pero bueno, si yo tengo una situación de que al final me va desestabilizando en el día a día, no me permite que yo pueda rendir, que yo pueda ser productivo en el día a día, tengo que buscar ayuda. Y es una cosa que es súper importante. Y por eso la necesidad de pasar el tema de la salud mental de un tema privado a un tema de salud pública, un tema de salud social. ¿Cómo se encuentra la salud mental de los venezolanos? Mira, de acuerdo a los estudios que estamos haciendo desde la Escuela de Psicología de la Universidad Católica Andrés Bello, tenemos el gran proyecto que hemos denominado Psicodata Venezuela. Hemos hecho ya dos mediciones, la hicimos en el 2023 y el 2 de julio publicamos la versión del 2024. Ahí que nos aparece un retrato que hemos denominado retrato psicosocial. Por un lado, los venezolanos somos profundamente resilientes y eso es lo que siempre decimos. El venezolano es el que está de pie, el que es capaz de poder resurgir en medio de la adversidad, es el que está allí. Y esos son indicadores que nos da. Pero al mismo tiempo, ¿sí?, estamos vulnerados. Tenemos heridas personales. No es que hay algunos que son resilientes y otros que están con heridas, con dificultades. ¿En qué estamos resilientes? Bueno, primero, en esa capacidad para podernos adaptar, para podernos reinventar ante la adversidad. Somos resilientes en el sentido de que también sentimos algo que es muy importante, ese apoyo personal, confianza personal, pero al mismo tiempo confianza y apoyo en mis seres queridos, amigos, familia. Eso, bueno, me da de una otra forma un músculo importante para yo poder lograr las cosas, las metas que yo me voy proponiendo. Me siento optimista en función de lo que yo voy haciendo, de lo que voy logrando. Tengo la capacidad para poder enfrentar la vida y afrontar situaciones también con humor. Y eso no significa rochela, eso no significa que, bueno, que al final no le doy importancia a las cosas, sino que al contrario, el humor es de inteligente, el humor es la capacidad para poder tomar distancia y, bueno, y poder reírte de las cosas que, bueno, que al final no te ayudan, pero por otro lado te ayuda a avanzar. ¿En qué siento que, como venezolano, de acuerdo a la fotografía, en qué sentimos que no estamos bien? Hay muchos niveles de ansiedad, ¿sí? Hay indicadores de tristeza, indicadores en donde sentimos que no puedo avanzar en la vida. Importante en toda la salud mental, a nivel socialmente hablando, el sentir que cuando yo tengo problemas, yo puedo acudir a instituciones, a organizaciones, que bueno, que al final que me pueden ayudar a solucionar la situación. Ahí no siento la confianza necesaria. Y hay un punto que es muy crítico, que nos sale en nuestra fotografía, en nuestro retrato, es que hay altos niveles de desconfianza interpersonal. Estamos hablando de un 89% de la población que dice que les cuesta confiar en la mayoría de las personas. Y eso hace que ese tejido social esté muy fracturado. Entonces, por eso, es una resiliencia que es mucho más individual, pero cuando vemos esa resiliencia social que es tan importante y tan necesaria en una salud mental, ahí tenemos que trabajar muchísimo. ¿Por qué cree usted que el venezolano ahora desconfía de sus pares?
Sí, mira, aquí hay muchos elementos, ¿no? Yo creo que a mí siempre me gusta poner como ejemplo cuando uno está aquí en Caracas por la autopista Francisco Fajardo y bueno, y cuando uno va viendo eso, el nivel de anarquía que hay, ¿no? Incluso cantidad de motorizados, pero nosotros, cada uno va buscando como su propio espacio. Entonces, bueno, hay situaciones que al final nos llevan a ser como muy cautelosos y en donde, bueno, que puedo sentir que al final se pueden aprovechar de mí, que ese es otro de los indicadores que ahí aparece. Pero hay indicadores sociales, indicadores organizacionales, indicadores de familia que no ayudan. Y bueno, independientemente de la postura política que tengamos, todos reconocemos y todos sabemos que en estos años, en estas 2 décadas, ha habido muchas dificultades, ¿no? Y reitero, independientemente de la postura política, en donde, bueno, eso al final me va aislando mucho más y va generando también mecanismos de desconfianza. Una de las cosas que aparece en nuestros retratos psicosociales es que hay mucho familismo, que eso a nivel social, a nivel, los sociólogos lo estudian muy bien, en donde al final, bueno, yo tengo que ir haciendo mi propio espacio. Y bueno, que al final yo me voy enfocando en mí mismo y eso hace que, bueno, que vaya haciendo más brecha en los mundos de relaciones. Profesor, el Observatorio Venezolano de Violencias en el informe del año 2023 notó que la tasa de suicidios en Venezuela subió a 8.2 por cada 100.000 habitantes. Eso es 6.5% más de lo que se registró durante el año 2022. ¿Por qué está ocurriendo esto? Mira, parte también de ese retrato hay factores de riesgo, hay factores protectores. El tema del suicidio es un tema que hay que entenderlo siempre de manera multideterminada. No podemos caer en la simpleza, que solamente por un elemento, por una situación, por algún punto que yo quiero destacar. Siempre hay elementos macro a nivel social, político, hay elementos familiares, hay elementos personales y hay situaciones estresantes que al confluirse todas estas dimensiones, por supuesto, explotan. El trabajo que viene haciendo el Observatorio Venezolano de Violencia es de quitarse el sombrero. De verdad que la están llevando un poco todo este registro y en donde, bueno, aparece esta cifra por cada 100.000 habitantes, en donde también incluso tenemos estados que, bueno, ellos tienen toda una lista, ¿no? ¿Cuáles son los estados, las regiones donde más se registran suicidios? Sí, el primer estado que aparece es Mérida. Si la tasa a nivel nacional, de acuerdo al Observatorio Venezolano de Violencia, es de 8.2, la tasa en Mérida es de 15.5, casi redobla el número. En segundo lugar está Táchira, en tercer lugar está Distrito Capital, cuarto lugar está Trujillo y quinto lugar está Lara. Nosotros como Escuela de Psicología, desde el proyecto de Psicodata, tenemos el programa de prevención de suicidio, en donde, bueno, por un lado está como columna el tema de investigar, pero por otro lado también está el tema de intervenir. Allí hemos estado tanto en este año, nos fuimos al estado Mérida y estuvimos también en el estado Bolívar. Entonces, bueno, ahí pudimos poder ver algunos elementos. ¿Por qué considera usted que en el estado Mérida se registran más suicidios que en el resto del país? Bueno, en los estados andinos, porque Táchira es el tercero, creo, o el segundo. El segundo es Táchira. Sí, los estados andinos ocupan, de acuerdo al observatorio, estos 5 primeros lugares. Mira, es histórico también en el tema de Mérida. El mismo observatorio viene diciendo que ya desde hace varias décadas Mérida está ocupando el primer lugar. Nosotros, cuando fuimos como Escuela de Psicología, que hicimos un campamento psicosocial, que es uno de los proyectos que llevamos, nos fuimos un grupo de psicólogos, 10 psicólogos, expertos en diferentes áreas, además nos llevamos estudiantes de los últimos semestres, incluso llevamos educadores para poder tener una intervención mucho más integral. Ahí vimos eso, lo multifactorial, concretamente en Mérida. Uno, elementos críticos a nivel macro. Ahí hay problemas importantes de servicios públicos, por ejemplo, el tema de la luz, la electricidad se le va varias veces al día por varias horas. El tema también de la gasolina ha sido también un elemento como muy crítico y es un lugar en donde nosotros estuvimos concretamente en Santo Domingo y Pueblo Llano. Es un lugar donde se vive de la agricultura. Y bueno, y el no tener estos servicios básicos limita muchísimo. Por otro lado, también se vive del turismo. Entonces, bueno, son muy pocas la gente que a veces puede ir si hay estas limitaciones. Pero al mismo tiempo también hay elementos familiares. Encontramos mucha violencia intrafamiliar, mucha, unos niveles muy altos. Hay un elemento cultural que también hace que sea mucho más limitante, y es que el merideño dice, lo que pasa en casa, aquí se queda. Quien saque los problemas es un traidor. Entonces eso hace que la gente se tranque mucho más.
Entonces, no, ahí el tema de violencia intrafamiliar, el tema de abuso, violencia de género, ahí elementos como muy, muy críticos. También hay elementos personales. ¿Está presente el consumo de alcohol, por ejemplo? Está el tema, el consumo de alcohol, es otra de las cosas, como consumo de alcohol, consumo también de drogas, es muy, muy, muy crítico. Por otro lado, el tema también personal. Hay un tema donde también nos aparece mucho, entre otros elementos a nivel personal, como que, bueno, sentían que había mucho aburrimiento, ¿no? Entonces, no, el tema del ocio hay que trabajarlo mucho. Al tema de impulsividad, el tema de relaciones intrafamiliares, el sentirme solo, el hecho de no poder expresar muchas cosas, el tema de concretamente todo lo que es la manifestación de expresión de emociones, que es tan importante. Recuerdo que alguno decía, yo prefiero más bien tragármelo o pensar en otras cosas. Al final esos son unos cócteles que se unen elementos sociales, elementos familiares, elementos personales, por supuesto un cóctel que en situaciones muy críticas, en donde la persona se siente profundamente desbordada, por supuesto lleva a este tipo de decisiones lamentables. Alrededor del suicidio hay muchos mitos y realidades. Sobre eso vamos a conversar al regreso de la pausa comercial. Usted no se aparte de su pantalla. Ya venimos, seguimos conversando con Dani Socorro, director de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica Andrés Bello, sobre salud mental. Como indicamos antes del corte comercial, en esta segunda parte de Entrevista Venevisión, continuamos conversando con el profesor Dani Socorro, director de la Escuela de Psicología de la UCAP. Profesor, antes de irnos al corte comercial, se nos quedaba una pregunta. ¿Cuáles son los mitos y realidades que hay en torno al suicidio? Por ejemplo, se dice que son solo las personas débiles quienes cometen este tipo de actos. Sí, bueno, hay muchos mitos, de verdad y qué bueno que un poco que lo podamos conversar. Uno, un poco por lo que ahí comentaba, hay como dos extremos. Uno dice que solo se suicidan los que son cobardes o los que son héroes, los que son supervalientes. Las personas que llegan a cometer este acto no son ni cobardes ni son valientes. Están con un profundo sufrimiento tan desbordante que que al final lo que quieren es apagar ese dolor. Nadie se quiere morir. Entonces por eso es un importante mito. ¿Sí? La persona que está con mucho problema. Otro de los mitos es que quien quiere suicidarse no lo dice. ¿Sí? Entonces, bueno, hay muchas señales de alerta. Hay señales de alerta en psicología, distinguimos como tres componentes: a nivel cognitivo, a nivel de pensamiento, a nivel afectivo y a nivel conductual. Cosas como a nivel de pensamiento, ideas de inutilidad. Entonces, donde siento que, bueno, que yo no valgo nada, o al final sin mí las cosas pueden seguir avanzando. Entonces, hay una serie de manifestaciones que la gente las suelta y que hay que estar como muy pendiente, ¿no? Sobre eso quería que precisáramos, porque quienes estamos alrededor tenemos también algún tipo de responsabilidad. ¿Cuáles son los signos que podemos identificar en una persona que tiene ideas suicidas? Sí, eso, un poco lo que decía. Hay señales de alerta, hay cosas que nos están diciendo, miren, necesito ayuda. Sí, no me siento bien y bueno, por supuesto tengo que abrir camino. Y por eso, como muy bien lo has dicho, todos tenemos que tener responsabilidades. Incluso después podemos hablar la necesidad de estar bien preparados en primeros auxilios psicológicos. Entonces, bueno, unos a nivel cognitivo. Eso, ideas de inutilidad, ideas diciendo, mira, total, sí, la vida puede avanzar sin mí, no tiene sentido seguir viviendo, seguir luchando. Entonces, hay una serie de expresiones y de manifestaciones en donde dice, mira, yo estoy sobrando en este lugar, nadie me quiere, total, si yo muero nadie me va a extrañar. Este tipo de manifestaciones hay que prestarle atención. No significa que lo va a hacer, sí, inmediatamente, sino que hay que verlo siempre en su conjunto. A nivel afectivo, sí, esos cambios de ánimos bruscos que se van teniendo, todo lo que va a suponer esa sensación, o que hay mucha euforia, o que hay mucha tristeza, el tema de aislarse, ¿sí? Hay una serie de cosas que al final rompen tu patrón de poder vivir. A nivel conductual, importante poder identificar los patrones de sueño. Hay gente que duerme mucho más, hay gente que duerme mucho menos, ¿no? Profesor, en el año 2023, la Universidad Católica Andrés Bello presentó el estudio de Psicodata que se desprende de la encuesta en COVID. Se presentaron 14 conclusiones. ¿Cuáles fueron?
Sí, eso es un poco lo que decíamos al comienzo, ¿no? Psicodata Venezuela es la fotografía psicosocial en donde hicimos 2023 y 2024. 2023 presentamos la primera fotografía que también daba elementos resilientes y elementos de vulnerabilidad. 2024, bastante parecida, quisimos profundizar mucho más cada una de estas dimensiones, ¿no? En donde lo que decía, hay muchos elementos resilientes, pero también muchos elementos que hay que trabajar. Pero incluso en la propia resiliencia, todavía nos falta mucho por crecer, ¿no? Profesor, elementos como o situaciones como el acoso escolar, ¿cómo pueden influir en este tema que estamos conversando? Sí, totalmente. Al final estamos hablando de la salud mental y el cómo nos sentimos, ¿no? Entonces, no, uno de los puntos como muy críticos es el tema de la violencia y el tema del acoso escolar, en donde, bueno, primero, en el contexto educativo es un contexto netamente protector para toda persona, para todo niño, para todo adolescente. Si además en ese contexto, en donde yo voy desarrollando todas mis facultades, toda mi salud mental, yo puedo de verdad poderla contribuir a lo mejor, si hay muchos elementos aversivos, por supuesto, eso incide significativamente en mi día, en mi poder caminar, incide en mi confianza, en esa capacidad para desarrollar lo que yo puedo dar de lo mejor. Esa capacidad del tema de la confianza que hemos hablado, en donde, bueno, hay altos niveles de confianza interpersonal. Entonces, bueno, eso supone que al final voy dudando de muchas cosas y sobre todo, una de las cosas que tiene el acoso es que tiene el peligro de que yo me vaya a aislar o yo sea profundamente violento. ¿Y cómo pueden los padres, digamos, contribuir a reducir ese riesgo que existe en las instituciones educativas, ¿no? Eso que es externo al niño e incluso a los mismos padres? Sí, bueno, para esto primero no hay fórmula mágica. Yo creo que eso es importante porque lo típico que aparece tanto en la familia como en el colegio es dame un manual. No hay manual porque, bueno, las personas son las personas con toda su historia. Pero sí hay algo que son súper cosas, elementos, son muy claves, ¿no? Uno es la capacidad para escuchar sin juzgar. Si hay algo que tiene en el tema de los niños, incluso ahora con todo el tema de estos retos virales, lo típico que aparece, porque bueno, los papás sienten mucho miedo, porque al final quieren proteger al hijo. Y a veces se proyecta ese miedo con preguntas muy incisivas, al final con juicios valorativos, al final tú no sirves para nada. Entonces, eso tenemos que echarle a un lado, tenemos que respirar profundo si tenemos mucha ansiedad, mucho miedo, y bueno, poder decir, mira, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué es lo que está pasando? Y bueno, y poder ir generando también ambientes de confianza con el propio centro educativo, porque ahí es donde se va, ¿no? En ese tema de poder, si uno ve que no tiene los elementos, ¿cómo poder buscar ayuda? El tema de la terapia familiar, individual, es fundamental. Usted mencionaba el tema de los retos virales. Recientemente en la Asamblea Nacional se está discutiendo una legislación para regular las redes sociales y, digamos, evitar este tipo de situaciones. Bueno, hubo una intoxicación masiva en el estado Falcón, una niña que recientemente perdió la vida por practicar uno de estos retos virales. Entonces yo le quería preguntar a usted, padre, ¿qué es lo que ocurre allí? ¿Son las redes sociales? ¿Es la formación en casa? ¿Es la formación académica? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Hay una falla? Bueno, está el tema de cómo estamos los venezolanos y por eso el tema de poder ubicar bien la fotografía. Miren, las redes sociales, como tantos otros medios, ¿sí? Tienen, dependiendo cómo se usan, pueden ser para una gran bendición o para una gran limitación, una gran destrucción. Hay una regla que es súper importante, el tema del tanto cuanto, cómo lo podemos utilizar, ¿sí? Los retos han existido a lo largo de toda nuestra historia, hoy a través de las redes sociales, pero cantidad de retos, y los retos no solamente son un tema para un peligro, porque hay también retos educativos. Si hay algo que tiene los procesos educativos muy nutritivos, es bueno, que permite al adolescente que está en ese proceso de búsqueda de poder sentirse retado, poder sentirse, bueno, que yo puedo ir logrando, que yo voy creciendo, ¿no? Entonces, bueno, el tema de limitar, ¿sí? Eso abre un gran interrogante, porque al final, incluso hasta lo más prohibido siempre se busca clandestinamente. Con esto no estoy diciendo que, bueno, que vamos a glorificar estos retos virales, al contrario, diciendo, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Pero ¿cómo yo puedo llevar a cabo que la gente pueda utilizar estos medios tan importantes y que además que ayudan a crecer a la persona, cómo yo lo puedo utilizar para el beneficio personal y el beneficio social y no demonizarlos, porque eso es lo peor que podemos hacer? Profesor, ¿están los venezolanos afectados por el duelo migratorio?
Sí, sí, sí. Es un tema en las próximas semanas, desde Psicodata Venezuela, la Escuela de Psicología, vamos a sacar unos datos que acabamos de hacer recientemente, todo el tema de duelo migratorio. Estamos muy afectados, hay un importante número, ya lo hicimos en el 2023, estábamos hablando del 75%. En nuestros indicadores del 2023 está afectado por el tema de la pérdida de un ser querido. Y en donde aparece que afecta a nivel de salud. ¿Sí? Y todo lo que supone el tema de la propia cotidianidad, ¿no? En el tema de salud, bueno, indicadores fisiológicos, que bueno, que al final hay que atenderlo. En el tema de mi cotidianidad a nivel psicológico, el tema de problemas de concentración, el tema incluso también de poderme aislar, mucho más desconfianza. ¿Depresión? Y bueno, hay indicadores de depresión, va a depender un poco, bueno, pero ahí hay que ponerle mucha lupa con el tema de depresión, porque coloquialmente depresión puede ser todo. Entonces puede ser el tema más bien de tristeza, un indicador que bueno que al final me va a algo que llamamos en psicología mucha distimia, ánimo bajo, que eso al final no me ayuda, ¿no? Pero por supuesto que eso hay que ponerle mucha lupa, hay que trabajar en la familia, en el trabajo, a nivel social, porque bueno, si queremos un país productivo, si queremos una educación que sea lo más productiva posible, elementos de la salud mental y concretamente con el tema de lo migratorio hay que prestarle mucha atención. La Universidad Católica Andrés Bello, a través de Psicodata, también desarrolla campamentos sociales, ¿cierto? ¿O es a través de la Escuela de Comunicación Social de la universidad? No, el gran proyecto Psicodata Venezuela tiene uno de sus programas es el retrato psicosocial. Otro de su programa es el programa de prevención de suicidio, en donde hay varios elementos. Y dentro del programa de prevención de suicidio tenemos el programa, esos campamentos psicosociales, en donde la idea es promocionar la salud mental de manera integral. Entonces, bueno, nos hemos ido, en primer lugar fuimos a Mérida, ahora estuvimos en Bolívar. El año que viene estamos casi probablemente nos vayamos a Lara, en donde, bueno, vamos... Primero conversamos con una organización que haga vida en el lugar, porque la idea es que, bueno, que esto que nosotros vayamos y no sea como una droga que muy bien, pero después cuando nos vamos van a estar peor, ¿no? Sino que, bueno, haciendo alianza con una organización que hace vida, vemos qué necesidades hay. Y en esas necesidades que hay, ahí preparamos intervención individual, intervención grupal, formación desde líderes sociales, líderes gubernamentales, educadores, que bueno, que permitan de una otra forma poder entender que la salud mental es prioritaria en nuestra vida. Y este programa de prevención del suicidio del UCAP y los programas sociales que se desprenden de él, ¿cómo se financian, profesor? De verdad que gracias por esa pregunta, porque bueno, ahí sí necesitamos la ayuda de todos los que nos escuchan, a nivel individual, a nivel de empresa. Precisamente para el 5 de diciembre estamos preparando una cena benéfica, que bueno, que la idea es poder recaudar fondos, porque hay un elemento que no hemos hablado. Nosotros tenemos un servicio también, además de los campamentos psicosociales, tenemos un servicio de línea de atención telefónica, gratuita y confidencial, todos los jueves desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, para aquellos que tienen emergencia emocional, poderlos atender. Entonces, bueno, para poder cubrir todos los gastos de los campamentos, poder cubrir esta línea de atención telefónica, el tema de la formación, ahí necesitamos la ayuda. Ahí pueden seguirnos a través de nuestras redes, es @psicología_UCAP, y ahí donde aparece incluso todas estas cosas que hemos hablado acá, desde mitos, cómo trabajar la salud mental, y bueno, y estos servicios que estamos ofreciendo. ¿Tienen alianzas con otras organizaciones o con otras instituciones educativas? Sí, hemos ido, bueno, primero todos los colegios de la Compañía de Jesús en Venezuela, de todos los jesuitas en Venezuela, tenemos alianza. Diferentes también instituciones educativas que nos han pedido en el interior del país, también hemos podido trabajar. Tenemos una importante alianza que vamos muy de la mano con la Federación de Psicólogos de Venezuela, que trabajamos en conjunto. Incluso la línea de atención telefónica son los jueves, porque de viernes a domingo también la federación tiene. Formamos parte del clúster de salud de la OMS en Venezuela. Somos la única escuela de psicología en el país que forma parte de ese clúster de salud, entonces bueno, también nos abre camino. Y por eso son alianzas con instituciones, con empresas, con organizaciones incluso multilaterales. Lamentándolo mucho, se nos acabó el tiempo, profesor. Gracias por habernos acompañado. De verdad que gracias, porque este tipo de temas tenemos que sacarlo a la luz pública. Dani Socorro, director de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica Andrés Bello y coordinador de Psicodata. Ustedes, gracias por su atención. Será hasta una próxima emisión de Entrevista Venevisión. Luego del corte comercial, continúen bien informados con Noticias Venevisión.